Hoy nos visita Matías Moreno. Es miembro de la Mesa por los Derechos Humanos La Plata y la Red Provincial por los Derechos Humanos. Nos viene a hablar sobre los pañuelos de madres de Plaza de Mayo tachados en Plaza Moreno, después de una marcha antiaborto este fin de semana. Ahí está, nos visita Matías Moreno. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, realmente sorprendidos por lo que veíamos hoy en Plaza Moreno, ¿no? Ayer hubo una marcha de grupos pro vida que están en contra del aborto y es como paradójico, ¿no? Porque un grupo que se dice defender la vida tacha los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Sí, en realidad, lamentablemente, ya del 10 de diciembre del 2015, todo lo relativo a derechos humanos y en particular a la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia, estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos, ¿no? Porque si uno analiza todo el proceso de este último año y medio con, bueno, al principio en marzo del 2016, con el gobierno nacional intentando modificar el feriado inamovible el 24 de marzo, luego las declaraciones de algunos funcionarios nacionales con respecto a, bueno, poner en duda la cantidad de detenidos desaparecidos. Después vemos constantemente, tanto del gobierno nacional y provincial, un intento ya casi desesperado por volver a reinstalar la teoría de los dos demonios, cuando claramente ya hay un consenso a nivel social, político, intelectual, de no hablar de dos demonios para referirse a la última dictadura cívico-militar, sino claramente de un terrorismo de Estado. Eso quedó verificado objetivamente en los juicios por delitos de lesa humanidad. En ese marco, un marco que habilitante, ¿no?, del gobierno nacional y provincial, es que algunos grupos minoritarios se envalentonan y ejercen vandalismo sobre símbolos muy caros a la historia de gran parte del pueblo argentino, como son los pañuelos que representan a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, lamentablemente y cotidianamente nos vemos siempre sorprendidos, de alguna manera, con estas fotos que nos mandan los compañeros y compañeras con estos pañuelos vandalizados, ¿no? Fue hace muy poco en Plaza San Martín, que ya los repintamos, y ahora, en lo personal, no hay ningún registro que claramente, como bien decías vos, fueron integrantes de este grupo los que vandalizaron los pañuelos, pero sí claramente antes de esa concentración no estaban tachados y después de esa concentración estaban tachados esos pañuelos. Sí, estamos viendo justamente ahí en imágenes, bueno, cómo quedaron estos pañuelos, imágenes de lo que fue ayer este acto organizado por grupos pro vida, antiaborto, y también era la despedida de Monseñor Aguer, que dejaba su cargo ayer, ¿no?, después de más de 25 años en esa función, y la pregunta es, ¿por qué se ensañan con las madres de Plaza de Mayo? Es una buena pregunta, porque habría que ver cuál es la lógica en términos psicológicos y hasta en términos políticos que operan en estas personas como para ensañarse, vuelvo a repetir, con un símbolo que es, incluso ya trasciende la cuestión ideológica y política, porque hoy claramente las abuelas y las madres son reivindicadas y homenajeadas por todo el arco político, desde del advenimiento de la democracia hasta esta parte. ¿Quién no se pone contento cuando las abuelas encuentran algún nieto? ¿Quién no siente algo de desolación y tristeza cuando nos abandona alguna madre por su edad y ya nos quedan pocas? Con lo cual, me parece que, y vuelvo a reforzar este concepto de grupos minoritarios, porque creo que está claro que hay un consenso social y muy fuerte que se ve reflejado en cada alegría colectiva con cada aparición de algún nieto o nieta y en cada 24 de marzo, donde vemos todas las banderas políticas marchando, por un lado repudiando lo que fue el 24 de marzo y por otro lado reivindicando a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, con lo cual creo que son, vuelvo a insistir, grupos marginales, pero no obstante tenemos que estar activos los militantes de derechos humanos como para, cada vez que estos son vandalizados, volver a repintarlos para que quede claro lo que significan para nosotros y nosotras el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo. El próximo miércoles va a ser votada en el Congreso finalmente el proyecto de despenalización del aborto, ¿no? Después de una larga serie de debates, de muchos panelistas que expusieron su verdad, su realidad. Ahora, desde tu espacio de derechos humanos, comentame cuál es la opinión que tienen respecto al debate y qué pasará
el día miércoles. ¿Qué pensás que puede pasar? No, en términos personales, más allá de no poder hacer futurología, claramente, bueno, en términos personales estoy a favor de la despenalización del aborto, claramente es una cuestión de salud pública y es el Estado el que tiene que garantizar las herramientas para aquella persona que quiera abortar pueda hacerlo y la que no quiera abortar que siga con su embarazo, porque me parece que estamos en un punto donde claramente ya es una cuestión de clase para aquellas personas que cuentan con los recursos económicos para poder abortar y aquellas que no, que bueno, este último grupo tiene muchas más posibilidades de que ese aborto sea en forma clandestina, oscura. Por eso me parece que ya a esta altura del siglo XXI es el Estado el que tiene que garantizar la posibilidad de que sean en buenas condiciones aquellas personas, obviamente, que decidan abortar. Así que yo espero que los diputados y diputadas, al ser representantes del pueblo, ¿no? Porque a diferencia de los senadores que representan a las provincias, los diputados y diputadas representan la voluntad popular, y que claramente con diferentes manifestaciones se ve una amplia mayoría consensual en términos de avanzar a favor de la despenalización del aborto, bueno, que den cuenta de esa representatividad y puedan votar una ley que pueda garantizar la salud pública a todas aquellas personas que decidan abortar. Y por último, Matías, cambiando de tema, te propongo abrir el debate sobre una cuestión que también nos preocupa, que tiene que ver con los dichos del presidente Mauricio Macri de que los militares estarían en condiciones de entrar en contacto con la represión a movimientos sociales, digamos, si es que esto se desmadra y si las movilizaciones empiezan a avanzar mucho más de hasta ahora. ¿Qué opinás respecto de que los militares vuelvan a estar en las calles? Bueno, este último tiempo, como bien decís, el gobierno nacional ha intentado poner en agenda la presencia de la Fuerza Armada en un tópico que es un tópico real y que existe, que es el problema, más allá de las manifestaciones y la inseguridad. Está claro que las Fuerzas Armadas están capacitadas para otra cosa y está claro que en todo caso habría que dotar de recursos y pensar una lógica de una seguridad democrática para que las fuerzas de seguridad cumplan con su función, para las que fueron, para lo que tienen mandato. Y generalmente siempre que las Fuerzas Armadas se metieron en cuestiones de seguridad, no nos fue bien como sociedad. Después, está claro que cuando se habla de inseguridad o se habla de la represión de las manifestaciones sociales, estamos hablando de la última etapa de un proceso que el Estado tiene la obligación de prevenirlo mucho antes, ¿no? Cuando hablamos de las manifestaciones públicas, que generalmente tienen que ver con una demanda, se llega a esa manifestación porque esa demanda no fue contestada por ninguna de las instancias estatales previamente antes de ganar la calle. Está claro que ningún grupo ni a nadie le gusta la incomodidad de salir a manifestarse con todo lo que eso implica, sino que se llega a esa situación porque no hay respuesta de ninguna de las agencias estatales que tendrían que atender esa demanda. Y con respecto a una cuestión más vasta o más integral, que es la inseguridad, que es una problemática real, digo, no hay que tener miedo de hablar de la inseguridad, está claro que cuando hablamos de inseguridad tenemos que hablar directamente de inclusión social. Digo, el Indio Solari claramente habla o siempre dice que los chicos no nacen malos, ¿no? Entonces cuando uno ve los índices delictuales y ve a población muy joven siendo protagonista de estos índices, robo, asaltos y demás, está claro que ninguno de esos pibes nació chorro, ¿no? Sino que son las condiciones materiales, históricas y familiares que lo obligan de alguna manera a verse implicado en estas situaciones. Con lo cual, tanto por una situación como por otra de la inseguridad, es el Estado el que tiene que proponer las políticas más amplias de inclusión social para que nadie se vea en esa situación de tener que salir a cometer algún delito para comer, claro. Como vemos los índices, claramente uno ve los índices y la mayoría son robos o asaltos para hacerse de recursos para poder alimentarse, claro, básicamente, ¿no? Matías, por lo pronto, y retomando el tema inicial de la entrevista, tengo entendido que está la voluntad política de volver sobre los pañuelos, volver a pintarlos, ¿no? ¿Cuándo sería la convocatoria? Sí, como decíamos, por todo lo que significan los pañuelos en la simbología nacional, mañana las organizaciones que conformamos la Mesa por los Derechos Humanos estamos convocando a las 15 horas en Plaza Moreno para
repintar los pañuelos y reafirmar primero nuestra admiración y nuestro amor hacia las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero también para reafirmar una forma de lucha y una forma de demanda que fueron las que originaron las madres y las abuelas que durante más de 40 años levantaron la bandera de juicio y castigo hasta que hubo un gobierno en el año 2004, el gobierno del expresidente Kirchner, que escuchó esa demanda y la transformó en política de Estado. Y gracias a esa decisión política hoy tenemos más de 1000 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y estamos muy cerca de cerrar una etapa, quizá la etapa más nefasta, pero esa vuelta de página no tenía que ser en clave de impunidad, sino que tenía que ser en clave de memoria, verdad y justicia. Bien, está hecha la convocatoria entonces mañana a las 15 horas en Plaza Moreno y por supuesto la convocatoria abierta para todos aquellos que quieran colaborar. Sí, ¿no? claro, están todos y todas invitados. Bueno, Matías, muchísimas gracias por estar acá y mucha suerte. No, gracias a ustedes por esta invitación y agradezco también este espacio cedido.